Qué privilegio poder decir lo que decía antes Flor, que estamos aquí para servir. Es un privilegio y es un honor poder servir al Señor. Hay un texto en el capítulo 1 de la Epístola de Santiago que dice que desechando cualquier tipo de maldad, recibamos con mansedumbre y con humildad la palabra predicada. Pues en esta mañana, con humildad, desechamos de nuestras vidas cualquier cosa que no sea conforme a la voluntad del Señor, la dejamos apartada, lo reprendemos, lo echamos y nos preparamos para recibir con humildad la palabra de Dios. Todos, desde el primero hasta el último de los miembros de esta iglesia, de los presentes, nos ponemos ante la palabra del Señor para que el Señor nos muestre en esta mañana lo que tiene para cada uno de nosotros. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. En la iglesia estamos predicando de manera sistemática algunos libros de la Biblia, que es una sana costumbre que tenemos en esta iglesia. No escogemos los temas que nos gustaría algunas veces, sino que nos imponemos de manera disciplinada a predicar libros enteros de la Biblia. Y así pues se predica todo el consejo de la palabra de Dios, que es lo que creemos que debemos hacer. Tenemos el capítulo 6, versículos del 1 al 6 del Evangelio según San Marcos. Un pasaje pequeño, solo 6 versículos, pero un texto que contiene enseñanzas interesantes y valiosas para cada uno de nosotros, que intentaremos poner por obra y aplicar a nuestras vidas. El texto que vamos a leer cuenta algo que sucedió en la ciudad de Nazaret. Nazaret es una ciudad del norte de Israel, de Galilea. En aquel lugar, en Nazaret, vivía José, María, Jesús y el resto de la familia. En Nazaret. Y en Nazaret pasó el Señor buena parte de su vida, de ahí que le conozcamos algunos como Jesús de Nazaret. Los habitantes de Nazaret estaban acostumbrados a ver a Jesús por las calles de la ciudad. Y parece ser que los habitantes de Nazaret estimaban al Señor. Según nos cuenta Lucas, capítulo 2, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que el Señor Jesús gozaba del respeto, de la simpatía y posiblemente de la admiración de sus paisanos. Sin embargo, 2 veces rechazaron el ministerio del Señor, 2 veces. Le conocían como el hijo del carpintero, pero le rechazaron como el hijo de Dios. La ceguera espiritual, la incredulidad les impidió ver la grandeza del Señor y su majestad. En mi opinión, qué torpeza tan grande tener al Rey caminando por tus calles y por tus plazas tanto tiempo, sin darte cuenta de quién era. Qué torpeza tan grande tenerle tan cerca durante tantos años y no ver su gracia, su dulzura, su santidad y su majestad. Y qué torpeza tan grande tener un privilegio tan grande como ese y ser tan torpe y rechazarlo. Vamos a leer Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos.
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En primer lugar, quiero hablaros del versículo 1 y 2, y de unas palabras que hay aquí que me llaman poderosamente la atención. Le seguían sus discípulos. Sus discípulos iban con él, iban acompañando a su maestro, iban detrás de él. Estamos en el capítulo 6 de Marcos y ya habían estado bastante tiempo con él, pero por desgracia no tenían una idea clara de quién era su maestro, de quién era el Señor. Le habían visto hacer ya unos cuantos milagros, Había sanado a un hombre atormentado por un espíritu maligno. Había sanado a la suegra de Pedro. Había sanado a muchos al ponerse el sol, dice el texto. Había sanado a un leproso y a un paralítico. Y había dado, en mi modesta opinión, algunas clases magistrales. Pero aún no sabían ante quién estaban. Capítulo 4, versículo 41 de Marcos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo hemos cantado hace poco, hace un momento. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo es posible que mande callar al viento y el viento guarde silencio? ¿Cómo es posible que mande parar al mar y la tempestad, esas olas tan grandes que estaban levantándose allí, y ese movimiento tan violento, y el mar recobre la calma y recobre la quietud? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese hombre es Jesús, el hombre que creías conocer, pero que por lo que se ve no conoces bien. Ese hombre es ni más ni menos que el mismísimo Dios hecho hombre. Y me están temblando las piernas cuando digo estas cosas. Pero a pesar de no saber bien quién era, el caso es que le seguían y le escuchaban con atención. Creo que con respeto y con admiración le escuchaban. Al fin y al cabo, eso es lo que se espera de un buen discípulo, que escuche con atención a su maestro, que atienda cuando está enseñando y que de una forma u otra pues continúe con las enseñanzas que ha recibido de su maestro. El texto habla de discípulos. Me imagino que entre esos discípulos estaban los apóstoles y algunos otros discípulos que siguen al Señor que no eran apóstoles, pero ahí había un pequeño grupito que seguía al Señor. Un pequeño grupo que cambió el mundo. Un pequeño rebaño que cuando perdió a su pastor extendió el Evangelio, es decir, lo que habían aprendido de su maestro, por casi todo el mundo. Y lo hicieron obedeciendo fielmente las enseñanzas de su maestro. El mensaje fue corriendo de boca en boca, de persona en persona, de aldea en aldea, de generación en generación. Y aquí estamos todos nosotros, 2000 años después, predicando el mismo mensaje. El Señor ha resucitado. Algunos días un servidor se pregunta si los creyentes del siglo XXI somos capaces de entender lo que hemos recibido. ¿Nos damos cuenta de lo que tenemos en Cristo o nos sucede como a los habitantes de Nazaret, que no tenemos muy claro ante quién estamos, en quién hemos creído y a quién servimos? Al igual que aquel pequeño rebaño, los discípulos de este tiempo tenemos un trabajo que hacer. Se nos ha encomendado una misión, en mi opinión, una misión gloriosa: extender el Evangelio, compartir nuestro testimonio, hablar del Señor, predicar, enseñar. Marcos capítulo 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enseñarlos a predicar.
Esto tiene dos partes. Primero, estar con el Señor, escucharle, oír su voz, atender, guardar sus enseñanzas en el corazón y conocer en definitiva bien al Maestro. Y luego, a hablar a otros de tu Maestro, de tu Señor. Eso es lo que hace un discípulo, estar con su Señor, tener una relación estrecha e íntima con Él, escuchar su voz cuando te habla, cuando te dice cosas que te viene muy bien oír y cuando te dice cosas que a lo mejor no te apetece escuchar, cuando te consuela, cuando te anima, cuando te reprende, etcétera, etcétera. Hay tanto que aprender, hay tanta profundidad, tanta sabiduría y tanta dulzura en el mensaje que el Señor tiene para nosotros, que hay que abrir bien los oídos, hay que abrir bien los ojos, para no perdernos nada. Algunos creyentes, algunas veces les he escuchado decir, es que yo no tengo capacidad para aprender esas cosas, ni para retener tanta sabiduría y tanta profundidad. No tengo capacidad para aprender todo lo que el Señor me quiere enseñar. Un grave error. Eso es dudar del poder del Señor. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida, y que el Señor la dará abundantemente y sin reproche. ¿Estás falto de sabiduría, crees tú? Pues pídesela al Señor y el Señor te va a dar sabiduría de lo alto. Si el Señor fue capaz de hacer hablar a un asno, ¿por qué no te va a hacer a ti predicar, enseñar y testificar? Si el Señor fue capaz de convertir a un torpe tartamudo en el profeta más grande que tuvo Israel, que se llamaba Moisés, capaz de ponerse delante del faraón y decirle, deja salir a mi pueblo, y al final lo dejó salir, ¿qué no va a hacer el Señor contigo? Lo que no podemos hacer es dudar del poder del Señor. Solo hay que creer y obedecer, y el Señor hará el resto. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y el Señor actuará, hará. Solo hay que hacer eso, ponerse en las manos del Señor y el Señor hará lo que tú quieres que haga. No es fácil, os lo adelanto, porque el camino algunas veces se pone muy complicado. Hay piedras y algunas veces tropezamos, hay baches y algunas veces nos caemos, y hay agujeros y algunas veces nos quedamos dentro de ellos. Por eso algunas veces nos vendría bien memorizar algunos textos bíblicos para recordarlos en momentos de dificultad. Por ejemplo, este del capítulo 6, y le seguían sus discípulos. ¿Eres un discípulo de Jesús? Pues sigue a tu Señor. Procura con diligencia estar atento para poder seguir su paso, para no quedarte rezagado. Pero si te quedas rezagado, por la razón que sea, que pasa algunas veces, no te preocupes, que el Señor aflojará la marcha, ralentizará el paso, para que le puedas seguir. Cuando tropieces y te caigas, seguramente que el Señor volverá por ti y te levantará. Y cuando no puedas andar por la razón que sea y no le puedas seguir, seguramente que el Señor cargará contigo. Esta vida en algunos momentos se puede volver muy complicada para los discípulos de Cristo. Puede ser algunas veces difícil y complicado. Algunas veces el que más y el que menos tiene ganas de tirar la toalla y dejarse llevar por no sabemos qué. No puede ser. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor, absolutamente de todas. Solo hemos de hacer lo que hicieron aquel grupito tan bonito de discípulos, que era seguir a su Señor. En segundo lugar, quiero hablaros de la familia de Jesús. El texto no lo he escogido yo, es un texto muy evangélico, pero me lo ha dado mi compañero de ministerio. La familia de Jesús. Porque el Señor tenía una familia, tenía padres, tenía hermanos y hermanas. Sobre esto se ha escrito casi de todo, comentarios, artículos y montones de libros.
Creo que tenemos suficiente información para tener las ideas claras y para tener una posición clara y concreta. Otra cosa es que la información que nos ha llegado a lo mejor no nos venga bien tenerla e intentemos manipularla, tergiversarla o hacer yo que sé qué cosa. Uno de los apóstoles escribió: tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra profética más segura, la palabra de Dios, la Biblia, sus 66 libros. Desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis, todo es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y guardada y preservada a través de los tiempos para que podamos tenerla en nuestras manos y encontrar en ella la luz y la dirección que el Señor quiere que tengamos. Dice el salmista: la suma de tu palabra es verdad. Toda la Biblia, sus 66 libros. Salmo 119, 160. A la cual hacéis bien en estar atentos. Por supuesto que hacemos bien en estar atentos. Por eso la predicamos, la estudiamos, la enseñamos y la divulgamos como podemos. E interpretamos con temor de Dios lo que dice y lo aplicamos a nuestras vidas. Y por eso, si la palabra de Dios dice que el Señor Jesús tenía una familia, ¿quién soy yo para dudar, manipular o tergiversar lo que dice la Biblia? En alguna ocasión yo he escuchado a algunas personas decir cosas que contradicen frontalmente a lo que dice este texto. Este texto de Marcos y otros varios que tenemos en la Iglesia. Argumentos empleados de todo tipo para negar lo que no podemos negar, lo que no deberíamos negar. Los argumentos son variados, pero en general poco fiables y bastante inconsistentes. El argumento más usado es que cuando Mateo, Marcos, Lucas, Pablo o quien sea hablan de las cosas que habla este texto, pues algunos dicen que en realidad no querían decir que eran los hermanos y las hermanas de Jesús, sino que eran parientes. Es decir, eran primos, eran tíos, etcétera, etcétera, vete tú a saber. El problema es que para dar por buena esta argumentación, pues se nos pone bastante complicado y bastante cuesta arriba. ¿Por qué? Pues porque en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, hay una palabra para hermanos y otra palabra para parientes. Por ejemplo, cuando Marcos aquí está citando a los hermanos de Jesús, emplea la palabra adelphoi y no singenéis, que es la palabra que se usa para parientes. Si queréis escribir hermano, tenéis que escribir adelphoi. Y si queréis escribir parientes, tenéis que escribir singenéis. Curiosamente, cuando alguno de los apóstoles o alguno de los discípulos, como por ejemplo Lucas, se refieren a los hermanos del Señor, siempre escriben adelphoi. Por ejemplo, cuando Gálatas dice que ha estado en Pablo, en la carta a los Gálatas, cuando dice que fue a ver a los apóstoles y no encontró a ninguno, nada más que vio a Jacobo, el hermano del Señor, escribe adelphoi. ¿Por qué nunca escribieron singenéis? Porque no eran parientes, eran hermanos. Porque Jacobo, Judas, José y Simón eran hermanos de Jesús, es decir, hermanos de madre, pero al fin y al cabo hermanos del Señor. ¿Y cómo es que tenemos por ahí a este Jacobo que no sabemos muy bien quién es? Pues es Santiago, el autor de la epístola de Santiago. ¿Por qué? Pues porque Santiago es una contracción, el nombre Santiago, es decir, con dos palabras hacemos una, y con Santo Jacobo nos referimos a Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Judas, el autor de la epístola de Judas. Justo el libro que tenemos antes de Apocalipsis. Y luego tenemos a José y a Simón, de los cuales no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que al principio del ministerio del Señor, sus hermanos no creían en él, nos dice el Evangelio según San Juan.
Curiosamente, tanto Santiago como Judas al principio de sus cartas se presentan ¿de qué manera? Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Al principio no creían en él, pero mira por dónde. Lo importante de algunas cosas no es cómo empiezan, sino cómo terminan. Los dos fueron perseguidos y asesinados por creer que su hermano era el Hijo de Dios. Por lo que cuenta Marcos, Jesús tenía 4 hermanos y no sabemos cuántas hermanas, pero sabemos que tenía una familia. Y también sabemos que de aquella familia terrenal algunos fueron hechos miembros de la familia de Dios, que es lo más importante de esta historia. A todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Efesios: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que habéis venido a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Qué bendición, qué pasada, diría yo. Qué gozada, qué privilegio, qué honor, pero qué responsabilidad. El Rey nos ha hecho parte de su familia, nos ha sentado a su mesa, nos ha vestido con vestiduras reales, nos ha colmado de bendiciones y misericordias. Lo menos que podemos hacer es llevar esto con dignidad y andar por este mundo como se espera de los hijos del Rey, que son, eso es lo que sois vosotros, los hijos del Rey. Casi nada. Con dignidad. Pero no confundamos dignidad con arrogancia, por favor. No confundir dignidad con prepotencia o con soberbia. Todo lo contrario. Dignidad es cuidar nuestro testimonio y andar por esta vida como Él anduvo y comportarnos como se espera de los hijos del Rey. El Señor vivió de manera frugal y humilde, pero eso no restó ni un ápice de gloria al Señor Jesucristo, ni un milímetro. Ante cualquier decisión importante que tengamos que tomar cada día, no haríamos mal, al contrario, haríamos muy bien, parándonos y preguntándonos, ¿qué haría el Señor en una situación como esta? ¿Cómo actuaría Él? ¿Qué diría Él en un momento como el que tengo yo que enfrentarme ahora mismo? Si hacemos eso de vez en cuando, seguramente que conseguiremos actuar de manera prudente y sabia, preguntándonos qué haría el Señor en una situación como esta, actuando como auténticos hijos del Rey. Y para terminar, quiero hablaros de privilegios mal usados, privilegios perdidos, bendiciones desperdiciadas. Dice el texto que los habitantes de Nazaret no quisieron creer en Jesús. No creyeron en Él ni sus paisanos ni sus familiares, algunos de ellos. A mí en alguna ocasión me ha dado por pensar en estas cosas. Intento ser comprensivo con esto. Intento entenderlo, pensando en los familiares de Jesús, concretamente en los hermanos, como ese texto de Juan nos dice que al principio no creían en Él. A ver, si nacemos en una casa, si nacemos en una familia en la que tenemos un hermano mayor al que hemos visto siempre, hemos crecido con él, hemos comido, dormido, jugado, luchado, algunas veces incluso discutido y peleado. Entiendo que puede llegar un momento que se te haga un poco complicado entender que tu hermano, al que conoces hace tanto tiempo, diga que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de este mundo, que ha venido a salvar lo que se había perdido. Eso en cuanto a los familiares, en cuanto a los vecinos, pues también lo puedo entender. Le vieron por allí pululando toda la vida, jugando, aunque también entiendo que Jesús siempre fue una persona diferente, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que algunas veces, por mucho discernimiento que tengamos, se nos hace complicado entender algunas cosas. Toda la vida por allí zascandileando
y un buen día empieza a decir que es el Hijo de Dios, que ha venido a salvar todo lo que estaba perdido, que es el Mesías que Israel estaba esperando. Intento ser comprensivo e intento entender la incredulidad de ellos, pero no puedo olvidar nunca que hizo tantas cosas sobrenaturales que quizás había sido suficiente motivo para que creyeran en él y no le rechazaran. Sin olvidar lo que dice el texto, que allí, por aquella zona, hizo pocos milagros por la incredulidad de ellos. Por eso me parece muy, muy triste que se te conceda un privilegio tan grande y lo usemos mal y lo rechacemos. A los suyos vino y los suyos le rechazaron y no creyeron en él, pero hubo muchos que creímos en él, pues a todos los que creímos en su nombre nos hizo el regalo de hacernos hijos de Dios. Él mismo dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Esto es algo que he tenido que ver en más de una ocasión en el tiempo que llevo en el Señor, que ya son muchos años. He visto a creyentes que se convierten al Señor, lo comparten en su familia, si a todo el mundo le parece maravilloso y hay un montón de conversiones. Recuerdo, por ejemplo, a una hermana de la iglesia Cristo Vive, que es mi primera iglesia, a la que conocí hace 41 o 42 años. Esta chiquita se convirtió en una campaña de jóvenes, llegó a casa, lo compartió, se convirtieron los padres, los 3 hermanos, una hermana de la madre, el marido, la otra hermana de la madre y los hijos, es decir, los primos de ella. Curiosamente, esta chica no está en el Señor, pero casi toda su familia permanece fiel en el Señor y en el Evangelio. Su padre fue compañero de ministerio mío durante 12 años. Estuvimos sirviendo en el mismo consejo en la iglesia de Canillejas. Ahora está con el Señor. Un ejemplo de los mejores creyentes que he conocido en mi vida. Un santo varón. También se da el caso contrario, que alguien se convierte en una familia, llega a casa, lo comparte y la gente se lo toma poco menos que a broma. Lo ridiculizan, se ríen, como pasó en mi familia. Yo era un blasfemo beligerante y todos me querían mucho. Cuando me convertí al Señor y estaba todo el día leyendo la Biblia, pues algunos aún deben de seguir pensando que me dio algo a la cabeza, pero bueno, que piensen lo que crean que deben de pensar. ¿Qué diferencia hay entre unos casos y otros? Yo no lo sé. Me imagino que tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios. Hay algunas veces que alguien lo comparte a la familia y se convierte un montón de gente, y otras veces que alguien se convierte, lo comparte en su familia y de manera inalterable todos siguen viviendo de la misma manera vana que vivían antes. Bueno, algunos humildemente reconocemos nuestros pecados delante de Dios, pedimos perdón y pedimos al Señor que venga a nuestras vidas, y otros, pues de manera superficial e engreída y pecaminosa, pues siguen haciendo lo que les da la gana y así les va. ¿Qué vamos a hacer? Y además, cuando alguien no quiere creer, pues se puede buscar cualquier tipo de justificación, por vagas y peregrinas que puedan ser. Yo tuve que estar saliendo a la calle a evangelizar durante 4 años. Salía con un grupo de creyentes a los parques de Canillejas o de cualquier sitio y hacía encuestas y veía lo que la gente decía, ¿no? Y me decían cosas de todo tipo. He escuchado cosas de lo más raras. Yo no soy tan malo. Los hay mucho peores que yo. Los políticos sí que son malos, que van al infierno todos. Pues sí, pero tú como sigas por ahí también. Hay gente que es capaz de decir de todo. Cuando no queremos creer la verdad, pues estamos preparados para creer cualquier cosa. Mala es la incredulidad. Mala cosa es rechazar las bendiciones que el Señor te concede. Y mala cosa es hacer un mal uso de los privilegios que Dios te da. Las gentes de Nazaret no quisieron ver que Jesús era mucho más que un carpintero. Era mucho más que el hijo del carpintero. Era el mismísimo Hijo de Dios y no quisieron verlo. Bueno, pues es lo que hay muchas veces. La gente no quiere creer y tenemos que convivir con ello. Tenemos que soportar
los desaires muchas veces, los desprecios. Algunas veces intentas evangelizar o compartir tu testimonio y te salen con las cosas más raras y extrañas que te puedas imaginar. Bueno, así es el mundo y así es la vida. Y voy a terminar. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Un bonito pasaje. Jesús en Nazaret. Este texto muestra, en mi opinión, con claridad el pecado de Nazaret y la misericordia y el amor de Dios. Nazaret rechazó al Hijo de Dios. Una incredulidad como la de Nazaret suele traer consecuencias gravísimas. Lo que pasa es que la misericordia del Señor es algo que tampoco termino yo de entender después de tantos años en el Señor. Porque la incredulidad es como si pones un tapón en una fuente o en algún sitio para que no se escape nada de agua, y ese tapón impide que llegue esos hilitos de agua que alcanzarían a los sedientos que están buscando al Señor. El problema es que hay algunas veces que por mucho que te afanes y por mucho que aprietes el tapón, el problema no, la bendición, es que siempre queda algún resquicio de agua y se va escapando y alcanza a los que más sedientos están y más necesitados del Señor. Y os cuento una cosa de Nazaret que me gusta contar mucho. Yo he estado en Nazaret unas pocas veces. Le doy gracias al Señor por haber podido estar allí. Además es un sitio que me gusta. Está lleno de mercadillos, de tenderetes, de frutas, de verduras, de dulces, de ropa, de cachivaches, etcétera, etcétera. Uno de los años que estuve allí me pidieron que hablara en la sinagoga de Nazaret. Y como estoy un poco loco, y lo reconozco, pues prediqué Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. El texto que leyó el Señor y estuvieron a punto de despeñarle. A mí no me pasó nada. Gloria a Dios. Y dije que Jesús es el Hijo de Dios y que era el Mesías que Israel estaba esperando. Y lo despreciaron. Nazaret es un sitio muy singular y muy peculiar. Mayoritariamente los habitantes de Nazaret son árabes, pero curiosamente son, ¿cómo se dice?, ciudadanos del Estado de Israel, pero son árabes. Y algo más curioso todavía, entre esos árabes hay multitud de cristianos, árabes cristianos. Yo los he visto cantar en Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, que están alabando y adorando al Señor en las calles, y eso hay que verlo, cómo cantan al Señor. Cosas que no termino de entender muy bien. Lo que sí entiendo es que el testimonio del Señor regó toda aquella zona, y es posible que hoy en día, 2000 años después, el testimonio del Señor esté dando el fruto que se ve entre los árabes de Nazaret. Vamos a orar.